El ministro del Interior, Guillermo Rivera, terminó su labor legislativa, pero no sin antes dejar una puja en el Congreso. Los últimos días del ministro Rivera estuvieron marcados por la suerte del proyecto de ley que reglamenta la operación de la Jurisdicción Especial de Paz. Después de la elección de Iván Duque como presidente de la República, el uribismo se impuso con nuevas mayorías en el Congreso y logró que el Senado incluyera 2 artículos a la reglamentación del procedimiento de la JEP. El primer artículo le quita cualquier facultad a la Jurisdicción Especial para la Paz para practicar pruebas en casos de extradición, limitando su competencia a la revisión de la fecha del delito, y el segundo artículo congela todos los procesos de los militares hasta que se cree una sala especial para ellos dentro de la JEP. Sin embargo, el ministro Rivera considera que los militares seguirán presentándose a la JEP y que no congelarán por 1 año y medio su comparecencia, y le advierte al nuevo gobierno que no será tan fácil cambiar los acuerdos de paz, ni mucho menos hacerlos trizas. Hoy, en Semana en Vivo, María Jimena Duzán entrevista al ministro del Interior, Guillermo Rivera. Bienvenidos a Semana en Vivo y bienvenido, ministro Guillermo Rivera. ¿Cuánto le falta ya para salir de...? Poquito. Muy poquito. Por fortuna. No, ya le falta muy poquito. Este fue el último día de las sesiones extras. Así es. Que fueron pedidas además por el propio presidente Santos, precisamente por el tema de estas reformas que se le querían hacer, o estos arreglos que se le querían hacer al Código de Procedimiento de la JEP. ¿En qué terminó? ¿Qué va a pasar con la manera como pasó este Código de Procedimiento? Según tengo entendido, 2 artículos que fueron adicionados por la bancada uribista podrían ser eventualmente, digamos, extra o considerados que no son constitucionales. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno una vez tenga firmada o le llegue al escritorio del presidente esta ley, este proyecto ya convertido en ley? María Jimena, lo primero que hay que decir es que es una buena noticia que se haya aprobado la ley de procedimiento de la JEP, porque la JEP necesitaba esa ley. La JEP fue muy criticada porque mediante decisiones internas adoptó procedimientos. Sí. Y era muy urgente por su legitimidad y para que pueda actuar con el pleno de sus competencias, contar con una ley de procedimientos. Luego, es una buena noticia que ya la JEP tenga una ley de procedimiento, estamos a pocos días de sancionarla, y con ello la JEP podrá empezar a actuar. Y es muy importante que la JEP empiece a actuar para que los colombianos conozcan sus resultados y se llene de legitimidad. En el debate, en el último de los 4 debates, se introdujeron 2 artículos. Nosotros tuvimos la ocasión de decir en el debate, en la plenaria del Senado, que esos artículos eran contrarios a la Constitución. El primero, porque uno no le puede prohibir a un juez que tome decisiones sobre la base de pruebas. Estamos de acuerdo en que la JEP solamente en materia de extradición puede verificar la fecha de la comisión del delito, no se puede pronunciar sobre el fondo ni sobre la responsabilidad de la persona solicitada en extradición. Pero para una verificación de fecha, pues hay que practicar evaluar pruebas, que es lo que el fiscal y de alguna manera también lo que está diciendo Paloma, no debería hacer la JEP, ¿no? No, pero sabe que con el fiscal hicimos un artículo que fue el que se aprobó en Cámara, sus asesores nos ayudaron a construirlo. Sí. En ese artículo lo que decíamos es, única y exclusivamente en los trámites de extradición, la JEP deberá verificar la fecha y podrá practicar y decretar pruebas única y exclusivamente relacionadas para definir en qué fecha se cometió la conducta por la cual una persona es solicitada en extradición. Negarle a la JEP la posibilidad de practicar pruebas es convertir a un juez en un notario. Claro, y un juez no es un notario. Y dejarle sin dientes, quitarle los dientes o sea, exacto. Fíjese usted que la Corte Suprema en los trámites de extradición puede practicar pruebas. El artículo 500 del Código de Procedimiento Penal le crea digamos, un pequeño proceso probatorio a la Corte Suprema de Justicia para efectos de casi que de verificar la identidad de la persona solicitada en extradición. Y agrego una cosa, y por cuenta de esa verificación de pruebas o de evaluación de pruebas que puede hacer
en temas de extradición, es que ha negado varias extradiciones precisamente por temas como los siguientes. Hace 2 meses, después de o antes de Santrich, negó una extradición a Estados Unidos de un indígena, con el argumento de que ese indígena ya había sido juzgado por la justicia indígena. Así es. O sea, y valoró las pruebas, ¿no? Para eso tuvo que valorar las pruebas referidas a esas extradición. Estos argumentos los expresamos en la plenaria y frente al otro artículo, que ese es el que nos parece más abiertamente inconstitucional, porque la Constitución dice que la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz es prevalente frente a los delitos relacionados con el conflicto armado. Y luego la Corte Constitucional, cuando examinó ese acto legislativo, dijo que la comparecencia ante la JEP era obligatoria para los agentes del Estado, miembros de fuerza pública, y para los excombatientes de las FARC. No así para los terceros y para los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública, para quienes la comparecencia es voluntaria. Luego, una ley no puede suspender una obligación de carácter constitucional, que es lo que finalmente está haciendo ese artículo que introdujeron, difiriendo a 18 meses la obligación que tienen los miembros de la fuerza pública de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo la verdad creo que pues en ambos casos ¿qué va a pasar, es claro, ministro? Que hay inconstitucionalidad. ¿Y entonces qué va a pasar el día de mañana? Es que nosotros tenemos que sancionar esta ley pronto, estamos esperando que nos llegue del Congreso y la vamos a sancionar porque es absolutamente urgente que la JEP cuente con reglas de procedimiento y pueda empezar a actuar y a dar resultados y a tomar decisiones. Las víctimas están esperando verdad, están esperando justicia, están esperando reparación y para eso es la JEP. Y la van a sancionar antes de que salga este gobierno, obviamente. Claro, por supuesto, ¿no? Pero entonces la van a sancionar la próxima semana. Yo creo que la próxima semana. Estamos esperando que nos llegue del Congreso. Si nos llega del Congreso esta semana, seguramente la sancionaremos la próxima semana y esperaríamos que la Corte se pronuncie sobre ese par de artículos. Pero si esperamos a que la Corte se pronuncie, porque como ya no hay fast track, ellos tendrán que pronunciarse, pero mucho tiempo después. Pero son solo 2 artículos, yo no creo que sea una demanda, digamos, que mientras tanto, ocupe ¿qué pasa? tanto tiempo. ¿Y mientras tanto está vigente la ley. Eso sí hay que ser claros. O sea, y mientras tanto están vigentes esas 2. Claro, están vigentes esos. Y entonces, mientras que lo que usted me está diciendo es que... Bueno, hay una posibilidad que esa sí tendrá que evaluarla, es la propia JEP. Sí. Es la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Sí. Esa es una figura mediante la cual un juez de la República puede inaplicar una norma legal en razón a que la considera contraria a la Constitución. Pero, digamos, ahí sí yo no me puedo meter. Será la propia JEP la que y hay que demandarlos, pero hay que demandarlos. Claro, una es la demanda de los artículos por inconstitucionales, sí, y otra es la excepción de inconstitucionalidad, que es una figura de la que pueden hacer uso los jueces de la República cuando consideren que una ley es abiertamente contrario a la Constitución, pero eso ya es un asunto interno de la JEP. Estamos entrando en un mundo muy peligroso, porque lo que usted me está diciendo, ministro, es que lo que va a pasar es que mientras que la Corte no se pronuncie, si es que la demandan, porque de pronto no la demandan, ya uno de los senadores, creo que es Iván Cepeda, dijo que iba a demandar esos 2 artículos. En el caso de que la demanden, toca esperar a que la Corte decida y si puede 1 año, 2 años, 6 meses. Mientras tanto, los militares tienen que quedarse sin comparecer o no. No, ellos pueden comparecer. El artículo realmente... No, pero lo que está diciendo ahí es que mientras que... Claro, ellos ¿qué hacen? ¿Ellos qué pasa con los militares? El artículo dice que los militares que quieran comparecer ante la JEP lo pueden hacer. Sí. Los que no, podrían esperar 18 meses. Por eso, entonces... Pero los que quieran, lo pueden hacer. Es decir, y yo estoy además absolutamente seguro, porque lo he oído de los militares que tienen investigaciones y que muchos de ellos además recuperaron su libertad gracias al acto legislativo. Por eso le digo. Yo estoy seguro que ellos van a comparecer. Pero digamos, si la mayoría no comparece, estamos ante un caso muy complicado, porque la mayoría de ellos, o sea, de esos 2.300 que están en la JEP, creo que 600 fueron liberados, tienen libertad condicional. Sí, así es. Si esos no comparecen a la JEP y se demoran, ¿no puede entrar la Corte Penal Internacional? Sí, ese es un riesgo grande que lo advertimos también en la plenaria del Senado, yo lo advertí en los medios de comunicación,
un colega suyo en algún medio de comunicación me dijo que yo lo que pretendía era ser efectista, y no, o sea, si uno revisa el informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional del año pasado, en su última página hay un párrafo en el que señala claramente que ellos estarán muy atentos a los desarrollos de la Jurisdicción Especial para la Paz frente a los crímenes que son de competencia de la Corte Penal Internacional. Luego, esa fue una advertencia clarísima y no podemos olvidar que la Corte Penal Internacional desde hace 10 años ha emitido informes preliminares sobre el caso colombiano. Pero yo, la verdad, creo que ese artículo va a terminar siendo un saludo a la bandera. Porque la inmensa mayoría, si no todos, sí, no, los militares que están investigados o condenados van a comparecer a la JEP. Porque es que realmente, si uno oye a los militares en ejercicio y con mayor razón a los que están investigados o condenados y que han recuperado su libertad, y además nos lo dijeron. Condicional, ¿no? Nos dijeron, nosotros queremos es que aprueben rápido esa ley de procedimiento para comparecer ante la JEP. Nosotros queremos resolver nuestra situación. De tal manera que yo creo que mientras la Corte resuelve, ese artículo va a terminar siendo un saludo a la bandera, porque no me cabe duda que los miembros de la fuerza pública, investigados y condenados, van a acudir a la JEP. Bueno, pasando a otro tema, usted también tiene otras cosas que se quedaron entre... sí, no sé en dónde ya, porque no se puede poner en ningún lado. La mayoría de las más importantes salieron. ¿Qué salieron y qué se quedó? Empecemos por las noticias buenas. No, yo creo que el balance es positivo. Sí, Hoy justamente estaba reunido con un grupo de personas del equipo de empalme del gobierno entrante y tuve la oportunidad de hacerles una exposición sobre toda la agenda normativa que el gobierno sacó adelante. Hemos logrado que se aprueben 5 reformas constitucionales. Imagínense usted en un año y medio 5 reformas constitucionales. Los actos legislativos, estamos hablando. Una que creó todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que además creó la JEP. La que permitió la reincorporación política de las FARC. Hoy las FARC son un partido político, tienen senadores y representantes a la Cámara elegidos que se posesionarán el 20 de julio. Claro, hay una reforma que en camino en ese sentido. Pero ellos se van a posesionar el 20 de julio. ¿Usted sí cree? Sí, claro. Una tercera reforma constitucional que tiene que ver con la estabilidad jurídica de los acuerdos. Es un solo artículo que dice que los acuerdos deben respetarse y que durante 3 periodos de gobierno no podrán ser modificados en lo sustancial. Una reforma que permite usar recursos de regalías para la construcción de carreteras en las zonas más afectadas las famosas por SOMAC. el conflicto. Y una quinta, que es la que prohíbe expresamente el paramilitarismo. Es decir, una prohibición legal la elevamos a rango constitucional. Hemos aprobado 2 leyes estatutarias. La ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que está siendo examinada por la Corte. La del Estatuto de la Oposición, que seguramente lo vamos a sancionar esta semana. Ya nos llegó del Congreso y de la Corte Constitucional. Va a quedar con muchísimas herramientas la oposición en Colombia. Esta es una ley que va a transformar la política. Yo creo que los ciudadanos y muchos analistas no han advertido el alcance del Estatuto de la Oposición. Logramos aprobar una ley que le permitió a los voceros de Voces de Paz intervenir en el Congreso. Aprobamos la ley que fija las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aprobamos una ley que le permitió a la UNP crear unos modelos mixtos de escoltas entre policías y excombatientes de las FARC para cuidar a los excombatientes de las FARC, que valga la pena decirlo, ninguno ha sufrido ni un atentado. Digamos, hemos garantizado la seguridad de quienes realmente solicitaron una protección especial. Y si a eso usted le suma, María Jimena, los decretos que ha expedido el gobierno, hay, digamos, toda una institucionalidad creada que en los temas fundamentales del acuerdo pues ya están funcionando. Y el 20 de julio radicaremos un proyecto de ley que nos hace falta y que ha sido reclamado con justicia por muchos. Es la Ley de Desarrollo Rural, que no la habíamos radicado porque estaba surtiendo el trámite de consulta previa que estamos terminando en estos días con las comunidades indígenas. Así que... ¿Posibilidad que salga esa ley? Muy difícil. Bueno, pero fíjese que esa ley fue muy concertada, con gremios, primero fue con gremios, después campesinos e indígenas. Y luego ahora con la consulta previa. Yo creo que sería muy difícil que el Congreso la rechazara. Se nos quedó la ley, el proyecto de ley que sí estaba presentado la vez pasada, pero se quedó también,
que es el del catastro multipropósito, Sí, ese se esa quedó. es Ese no hubo una consenso. lástima. ¿Por qué no hubo consenso en eso? No logramos que la Comisión Tercera le diera al menos un debate, con lo cual habría seguido con vida en esta Sí. legislatura que empieza el 20 de julio. Pero bueno, ojalá... Bueno, yo pensaría que el 20 de julio lo podríamos volver a radicar, pero más bien diría ojalá el nuevo Congreso le dé el trámite, porque este es un proyecto de ley muy importante. Es el instrumento para la formalización de la propiedad rural. Uno de nuestros grandes dramas de las inequidades entre las zonas rurales con las zonas urbanas es que en las zonas urbanas la propiedad está formalizada, en tanto que en las zonas rurales, en una mínima parte, en la inmensa mayoría, están en medio de la informalidad los campesinos. Luego, este era un instrumento para formalizar la propiedad rural. Digamos, desde el punto de vista del punto 1, que es el punto agrario, yo diría que el balance no es tan bueno. El balance es más bien precario porque la mayoría de las cosas no pasaron. En el punto 2, ahí está el estatuto de oposición, varias de las cosas que eran importantes, como el tema de las curules para las víctimas también. Ese está en pleito en el Consejo de Estado ese todavía. Murió. ¿Qué le pasó ha a muerto. ese? Cuénteme. Fíjese que ese no ha muerto. Ese, como el país recordará, Sí. en diciembre del año pasado, obtuvo el texto de la conciliación en el Senado 50 votos. Sí. El secretario del Senado declaró que ese proyecto había sido archivado. A Sí. nuestro juicio, ese proyecto fue aprobado, porque el Senado de la República para ese entonces tenía 99 miembros, no 102, Ya. porque existían unas sillas vacías que hacían que el número de senadores se redujera a 99, y 50 es la mayoría de 99. En ninguna parte la Constitución ni la ley del Congreso dice que la mayoría es la mitad más uno. Dice la mayoría de los miembros, y de 99 la mitad es 50. Tenemos pendiente todavía una acción de nulidad sobre la cual el Consejo de Estado aún no se ha pronunciado. Nosotros lo que le hemos pedido al Consejo de Estado es que declare nula la declaratoria de archivo que hizo el secretario general del Senado, porque esa declaración es un acto administrativo. Lo que estamos pidiendo es la nulidad de ese acto administrativo. Esperemos que el Consejo de Estado resuelva. ¿Y lo estamos esperando para cuándo? Bueno, no sé. Ahí sí habría que preguntarle al Consejo de Estado. Que decirle al Estado que el Consejo de Estado también que agilice sus... que las cortes, sobre todo la Corte Constitucional, que emita los fallos, ¿no? Los comunicados, sino los fallos, y los otros que fallen rápido. Pero yo quería volver a un tema muy importante, que es el estatuto de oposición. Si bien es cierto que en el punto 2 hay muchas cosas que se quedaron, dos cosas, o por lo menos una cosa muy importante sí quedó, que es el estatuto de oposición, que no es tanto, o sea, no está metida en el punto 2, pero sí... Sí está metido. Sí, ¿está metido en el punto 2? Claro. Lo dice expresamente el punto 2. Bueno, pues ese es un tema muy importante, porque además eso viene de una constitución que es la constitución del 91, que es la constitución actual, fue parte, digamos, como digamos, la médula de esa constitución que no se hizo, no se llevó nunca a cabo, y es una deuda que se le debía a los colombianos. Así es. El estatuto de oposición. ¿En qué nos va a cambiar en la manera como se hace la política el estatuto de oposición? Va a cambiar muchísimo, María Jimena. Yo me impresiono un poco de que los analistas no hayan identificado las herramientas que va a tener la oposición después del 20 de julio, porque ese estatuto empieza a regir el 20 de julio de este mes. El 20 de julio. De julio de este año, ¿no? De este mes y de este año. Bueno, ese estatuto, primero, los partidos que se declaren en oposición tendrán financiación adicional, en un porcentaje adicional, en su funcionamiento. El 20 de julio, cuando el presidente de la República termine de hacer la alocución presidencial mediante la cual instala las sesiones ordinarias del Congreso, y que además es como una especie de balance del gobierno, es como el discurso más importante que dirige el presidente de la República cada año. Pues cuando termine el presidente, los partidos de oposición tendrán el mismo tiempo y el mismo cubrimiento mediático que tuvo el presidente de la República. Los partidos de oposición tendrán derecho a hacer una réplica, al menos a 3 alocuciones presidenciales televisadas de las que hace el presidente de la República. Tendrán derecho a réplica en medios de comunicación cuando algún miembro del gobierno los mencione. Tendrán un debate exclusivo para los partidos de oposición al final de cada legislatura
sobre el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y sobre la ejecución del presupuesto. Tendrán una acción específica ante la autoridad electoral para defender los derechos de la oposición cuando los consideren vulnerados. Sí. Luego, bueno, tienen la posibilidad de intervenir en el orden del día de la corporación respectiva, le hace la Cámara o el Senado, al menos en una sesión de la legislatura. Es decir, ese día el presidente del Senado no pondrá en el primer punto del orden del día los proyectos que a él o que al gobierno le parezcan los más importantes, sino los de la oposición. Hay una cantidad de herramientas muy importantes. Una de las cosas que precisamente se derivan de este nuevo estatuto de oposición que entra en vigencia el 20 de julio es que el candidato perdedor, que en este caso es Gustavo Petro, tendrá un asiento en el Senado. Y lo mismo la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta, tendrá una lista en una silla en la Cámara. Cuando usted habla de oposición, ¿cómo es esa oposición? Porque son varios los líderes de la oposición. Eventualmente, pues obviamente hay una cabeza muy importante que es Petro. Gustavo Petro obtuvo 8 millones de votos, pero también hay otra oposición, que son los señores que siguen a Sergio Fajardo. Ellos no son tan numerosos en la Cámara ni en el Senado, pero son también oposición. También está el Partido Verde. ¿Cómo es que ellos tienen que reunirse, decir, este es el líder de la oposición, o puede dar varias voces? Bueno, a partir del 20 de julio se contará un mes para que los partidos declaren ante el Consejo Nacional Electoral qué rol van a asumir. Hay 3. Van a asumir 3 roles. Pueden ser de gobierno. De hecho, la ley dice que los partidos que acompañaron al presidente, si no dicen nada, se los considerará partido de gobierno. Hay otros que podrán decir no somos ni de gobierno ni de oposición, nos declaramos independientes. Y otros podrán decir nos declaramos en oposición. Los derechos de la oposición les serán garantizados a todos los partidos que se declaren en oposición. Y en asuntos como, por ejemplo, la réplica a la alocución del presidente, tendrán que, les dan el mismo tiempo que tuvieron el presidente, pero ellos tendrán que distribuírselo en proporción a su representación en el Congreso. Digamos un poco aquí especulando, pues porque no sabemos cómo se vayan a declarar. Si el Partido Verde, el Polo Democrático y la lista de los decentes, que fue la que inscribió por firmas el doctor Petro, si todos ellos se declaran en oposición, claramente tendría un mayor tiempo en esa presencia en medios de comunicación. No, el Partido Verde. Por lo que tiene más Porque personas. tiene más integrantes en el Congreso que los demás. Claro. Eso va en proporción a la representación que cada partido tenga en el Congreso. Muy bien, o sea, ya estamos aprendiendo. Y en el caso, por ejemplo, del Partido Liberal, que es su partido, yo sí quisiera hacerle esa pregunta, porque el Partido Liberal, hasta donde yo tengo entendido, en la última vez que lo vi ubicado, eso puede cambiar, todo cambia en política, la política es muy cambiante, sobre todo la del Partido Liberal, está con el presidente electo Iván Duque. En ese caso, se declarará el partido, pongo ese caso porque he tenido aquí a muchas personas que tienen ese mismo problema, pero en el caso de que se pertenezca al Partido Liberal, es lo más lógico es que el señor César Gaviria, que es el presidente del partido, se fue a donde Duque, entonces el partido sea gobiernista. Pero hay muchas personas, como ya lo dijo, por ejemplo, el exministro Juan Fernando Cristo, que iba a entregar su credencial el 20 de julio del Partido Liberal. A esas personas que no están de acuerdo con lo que dice la dirección del partido, ¿qué ocurre dentro de este estatuto de oposición, como por ejemplo en el caso de los liberales? Lo que pasa es que cada partido tendrá que, luego de un mes, después del 20 de julio, tendrá que decir qué rol va a jugar. Y pues obviamente las directivas del Partido Liberal y su bancada parlamentaria resolverán qué rol van a jugar. Pero los que no estén de acuerdo, por ejemplo, con el partido, que no estén de acuerdo con la decisión del Partido Verde en el Partido Verde, con la decisión que tome el Partido Liberal en el Partido Liberal, ¿qué les pasa a esos? Cada partido tomará sus decisiones conforme a sus estatutos. Pero no se pueden salir esas personas del Partido Liberal ni entregar la credencial. Los que tengan credencial no.
porque hay también una ley de bancadas. Y Por entonces eso digo, la mayoría, entonces el senador Juan Fernando Cristo, cuando dijo que entregaba, es mentira, no lo puede entregar. ¿Cuál senador? No, el senador no, perdón, el ex ministro Bueno, Juan pero Fernando es que Cristo. él no es senador. No, pero él no tiene por qué sí, pero igual no, ¿qué hace? Digamos que el estatuto de la oposición es un instrumento aplicable en Solamente las corporaciones públicas, es no decir, más. Senado, Cámara de Representantes, asambleas departamentales y consejos municipales. O sea que es para ordenar los partidos, pero hay mucha gente que se va a quedar sin partido porque no está de acuerdo con lo que dice el director del partido. Yo sabe que creo que, y esto ya es, digamos, sí, más allá de mi rol de ministro y más bien siendo analista, que seguramente será mi oficio después del 7 de agosto. Yo lo que creo es que todo lo que ha ocurrido va a propiciar una reconfiguración de las organizaciones políticas. Sí. Eso me parece que es lo que va a ocurrir. Y estamos en una época de transición. Yo sí creo que la paz está generando una transición hacia un cambio en muchos aspectos, entre ellos la política, y eso va a implicar una reconfiguración del mapa político del país desde la perspectiva de sus organizaciones. Volvemos después de esta pausa, estamos con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, tan solo muy pocos días de que abandone su cargo y se dedique a ser analista político, eso es lo que él dice que va a hacer. No se vayan, estamos aquí en Semana en Vivo. Volvemos aquí, estamos con el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Estos son los últimos días. Usted está en este instante haciendo una cosa que se llama empalme, ¿no es verdad? Así es. Eso es como... ¿Cómo es un empalme? A ver, explíquenos cómo es un empalme. El otro día me estaba explicando una persona que es sacando una cantidad de documentos, viendo, chuleando, entregando. ¿Y con quién está haciendo usted el empalme? Bueno, yo diría que el empalme es como pasar al tablero. Porque uno va y explica lo que hizo, lo que hay por hacer, y al frente hay unos señores que lo oyen a uno muy amablemente y le preguntan, ¿y esto por qué se hizo de esta manera y por qué no de esta otra? ¿Y a esto qué le falta? ¿Y usted qué cree que de esta política salió bien, salió regular, salió mal? Digamos, no le califican a uno la gestión, pero sí le preguntan mucho, y se trata de eso, de entregar una información. Obviamente uno tiene la posibilidad también de priorizar temas, de decirles, a nuestro juicio, este es un tema muy importante, este es un tema preocupante, este es un tema crítico, este es un tema que si no se atiende de esta manera luego puede derivarse en una dificultad. En fin, es realmente un ejercicio en donde uno habla mucho y del otro lado de la mesa le preguntan. ¿Quiénes estuvieron en ese empalme? En mi caso estuvo como coordinador del equipo que fue al Ministerio del Interior el doctor Francisco Barbosa, y estuvo acompañado de Nicolás Uribe, que fue representante a la Cámara, de Camilo Gómez, que fue el alto comisionado para la paz del gobierno del presidente Pastrana, de Jaime Amin, que es actual senador de la República del Centro Democrático. Sí, él es una persona muy interesante, o sea, aquí viene mucho, fíjese, es uno de los uribistas que nosotros queremos aquí bastante en Semana en Vivo. Sí, él tiene una perspectiva muy interesante de lo que está pasando en este país. ¿Y cuál impresión le dio a usted? ¿Si sintió que estaba en otro mundo o que era parte, hubo una buena empatía? No, ha sido muy amable, muy cordial. Yo digo que la manera como se ha desarrollado el empalme habla bien de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Yo dije tal vez en una entrevista al Espectador que algunos pensaron de manera ingenua, creo yo, les vendieron esa idea absurda de que con el presidente Santos estábamos en riesgo de caer en el castrochavismo. Y digo absurda porque ese riesgo nunca existió. Tan nunca existió, señalo dos ejemplos. Uno que, como el propio presidente Santos lo dijo el día que votó el 17 de junio, dijo, miren, los dos candidatos que están compitiendo hoy por la presidencia, los que llegaron a la segunda vuelta, fueron opositores a mi gobierno. Luego lo que estamos garantizando es la alternancia en el poder. Eso habla de la fortaleza de nuestra democracia, de nuestras instituciones, y no obstante la dura oposición que le hizo el Centro Democrático al gobierno del presidente Santos, hemos hecho un empalme absolutamente cordial.
nos saludamos muy amablemente, Ujú. es, digamos, una relación muy fluida en la conversación. Eso lo que quiere decir es que tenemos unas instituciones serias. Claro, pero digamos, ellos también llegaron con 10 millones de votos, como ellos mismos dicen aquí lo han dicho en muchas oportunidades y quieren cambiar muchas cosas, no solamente hacer correcciones, sino cambiar y tienen 10 millones Sí. para eso. Una de las cosas que sí quieren cambiar desde el inicio de esa ley es la ley de tierras y de víctimas y restitución de tierras. Ellos, aquí lo han dicho muchas veces, quieren reformar esa ley. ¿Usted cómo entrega esa ley? Esa ley también es parte del Ministerio del Interior, es una de las grandes, digamos, ventanas que se abrieron para restituirle a la gente que a través del expolio pues fue desprovista de su tierra por cuenta de la violencia. Pero ha tenido muchos problemas, no hay todavía jueces agrarios, todavía, Sí, o ya, sí, ya está, no, sí, hay una legislación hay ya, 500... pero ha habido retrasos porque no es fácil, yo entiendo, pero ha habido más retrasos de los que usted se imaginó. Sí, digamos, uno siempre en el papel piensa que las cosas van a salir muy rápido y de una manera Sí. como uno la espera, pero pues ya cuando está en la realidad y este gobierno lo va, digamos, lo va a experimentar. Es que una cosa es ver las cosas desde afuera y otra cosa es estar metido en la ejecución de las políticas y enfrentarse a tantas dificultades. Pero esta ley, en materia de restitución de tierras, hoy hay 500.000 de hectáreas restituidas, que eso es realmente una barbaridad. Es una barbaridad y es muy importante para el país. Hay jueces de restitución de tierras, ya hay líneas jurisprudenciales en esa materia. Hay cada vez una mayor producción en demandas, porque la unidad de restitución de tierras es la que presenta las demandas ante los jueces luego de recoger la información por parte de las víctimas. No, eso está funcionando bien. Por supuesto que uno quisiera que a estas alturas pudiéramos decir más de 1 millón de hectáreas restituidas. Pero esa es una de las reformas que ya están anunciando, que van a reformar esa ley, sobre todo en lo que tiene que ver con restitución de tierras. La restitución de tierras, exactamente. Bueno, pues yo además soy coautor de esa ley desde cuando fui representante a la Cámara y pues digamos que uno quisiera que las obras en las que uno ha participado no las toquen, pero bueno, pues de eso consiste el gobierno, digamos, en eso consiste gobernar, presentar sus iniciativas, materializarlas, en fin, pues seguramente eso va a ocurrir y se va a dar una discusión en el Congreso y no solo en el Congreso, yo creo que afuera del Congreso también se va a dar una discusión, porque en este momento hay personas que se sienten identificadas con esa ley, campesinos que están en proceso de restitución, en fin, seguramente ellos también expresarán sus opiniones. Hoy en día, en gran medida, gracias a las redes sociales, pues la sociedad es profundamente deliberante. Para hacer una reforma no solamente hay que, y eso lo he aprendido como congresista y ahora estos 4 años en el gobierno, para sacar adelante iniciativas no solamente hay que contar con mayorías en el Congreso, hay que también contar con apoyo ciudadano, porque cuando una ley o una iniciativa es abiertamente rechazada por la ciudadanía y ese rechazo empieza a crecer, pues también el gobernante muchas veces se ve obligado a dar un paso atrás, o los congresistas también a no tomar algunas decisiones. Luego, yo diría que una agenda, por ambiciosa que sea, necesita mayorías parlamentarias, pero también legitimidad ciudadana. Ministro, pero a usted le tocó, digamos, el momento más difícil de este gobierno y es que es el momento en que las mayorías famosas de la unidad no le funcionaron al presidente, por más de que, ¿dónde se fueron? ¿Qué fue lo que pasó? Se fueron, bueno, es que han pasado muchas cosas. Yo tuve un momento muy difícil cuando estábamos tramitando la ley estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz. En ese momento nos abandonó Cambio Radical. Recuerda usted que ellos sacaron un comunicado por allá en octubre del año pasado que no apoyarían la ley estatutaria de la JEP y que hubo como una especie, digamos, de endurecimiento de Cambio Radical frente a los temas de la paz. Y bueno, ahí nos vimos en calzas prietas. Logramos sacar esa ley estatutaria con muchísimo esfuerzo. Fue un momento muy difícil porque desde ahí empezaron a desintegrarse las mayorías con las que había contado el gobierno durante 7 años. Y ahora al final, cuando ya estábamos en esta ley de procedimiento,
pues muchos de los que fueron nuestros aliados en ese par de artículos que mencionábamos al principio del programa, que fueron propuestos por el Centro Democrático, pues cuando nos fuimos a los votos, nos encontramos con que muchos de esos aliados estaban votando con el Centro Democrático. ¿Como quiénes, además de Cambio Radical? Bueno, Cambio Radical, algunos senadores de la U, algunos senadores liberales también. Como por ejemplo, ¿qué casi senadores? Todos los conservadores. Guillermo Santos, por ejemplo. Guillermo me sorprendió Santos, mucho porque sí. pues es un hombre que es de la casa jaramillista en el Tolima, digamos de un liberalismo muy de izquierda. Y cuando vi en la pantalla su voto me sorprendí. De la U, por ejemplo. De la U, el senador Pulgar votó con el Centro Democrático, el senador Manuel Enrique Rosero, que había sido una persona muy cercana al gobierno del presidente Santos, también votó con el Centro Democrático, y entonces las cosas se hicieron mucho más difíciles. Además de Cambio Radical, se fue parte de la U y desde luego parte del Partido Liberal, gran parte del partido. Y todo el Partido Conservador. Y todo el Partido Conservador. ¿No? El Partido Conservador fue el que más, después de Cambio Radical, fue el primero que emigró, ¿no? Así es. Sí, y eso, ¿cómo hizo usted para hacer malabares en el Congreso? Bueno, yo creo que a veces hay ¿Sin que tener... mermelada o con mermelada? No, pero ¿cuál? No, pero le pregunto, porque... No, pero ¿cuál? Ya estábamos hasta el 17 de junio en Ley de Garantías, ya estamos terminando, ¿no? Absolutamente nada. Realmente yo creo que primó un criterio práctico en el sentido de, bueno, lo peor que le puede pasar a la JEP es mantener digamos, este aplazamiento indefinido de esta norma, porque entonces la JEP no iba a poder funcionar. Me parece que era lo peor que le podía pasar a la JEP. Entonces, lo que yo le propuse a los voceros del Centro Democrático es, miren, saquemos adelante esto. Hay temas en los que podemos ponernos de acuerdo y hay temas en los que definitivamente no vamos a estar de acuerdo, como en efecto no lo estuvimos. Pero sometamos a discusión eso, que la gente vote y que luego la Corte Constitucional, quien es la institución que tiene la última palabra, también se pronuncie. Y creo que eso fue lo que primó. Hubo un criterio, digamos, práctico y un criterio de entender que lo que se necesitaba es que la JEP tuviera unas normas de procedimiento. Y yo diría que, salvo esos dos artículos, el resto del articulado, estoy hablando de 72 artículos, porque 74 fueron en total, son artículos que realmente fijan unas normas de procedimiento que la JEP necesitaba, cosas como cómo iban a ser las audiencias para incorporar las pruebas que venían de la jurisdicción ordinaria, cómo podían las víctimas hacer valer sus derechos en las diferentes instancias procesales que se iban a ir surtiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en qué momento cabría un recurso de apelación, un recurso de reposición, en fin, toda esa carpintería procesal que es absolutamente necesaria para que una corporación de carácter judicial pueda funcionar. Ustedes también van a tener una prueba de fuego, digo yo, el 20 de julio, porque el 20 de julio por primera vez las FARC van a entrar a ese recinto como miembros de ese recinto, y alrededor de eso también hay una discusión muy fuerte. Hay muchos miembros del Centro Democrático que consideran que ellos no tienen por qué entrar. Ya propusieron una reforma a esa posibilidad que les dio esa reforma que usted sacó, de darles a ellos el camino, de abrirles el camino hacia la política, una vez o de manera simultánea yendo a los diferentes lugares de donde está la justicia transicional para que sean investigados y condenados y sancionados, ¿no? Perdón, investigados y sancionados. Así es. ¿Qué puede esperar el país para el 20 de julio? ¿Las FARC van a entrar? ¿No van a entrar? ¿Ustedes qué van a hacer? Porque ahí también hay una serie de incertidumbres jurídicas, incluso las mismas FARC tienen incertidumbres jurídicas. Yo, digamos, tengo una lectura de eso. En primer lugar, creo que las FARC se van a posicionar. Ellos, desde el principio, en La Habana plantearon que su transición de ser de organización armada a volver a la vida civil tenía que ser sobre la base de poder hacer política. Pues han luchado tanto por eso durante toda la negociación que ahora que tienen esa posibilidad pues no van a dejar de ejercerla.
Pero yo lo que creo es, claro, el 20 de julio va a ser toda una novedad ver a los integrantes del nuevo partido político de las FARC sentados en sus curules. Y yo me imagino que en las primeras de cambio del Congreso se van a presentar fuertes tensiones, ya me imagino, pues porque uno ya en el Congreso sabe qué piensa cada quien y sabe qué irán a decir muchos de los que están allá sentados frente a las FARC. Me imagino que las FARC también tendrán su discurso y responderán con sus argumentos, pero digamos que esa novedad se va a ir acabando con el paso del tiempo. Yo me imagino que a la vuelta de un año, pues ya no será una novedad ver al señor Pablo Catatumbo o al señor Carlos Antonio Lozada sentado en su curul, proponiendo, discutiendo. Y de eso se trata, de eso se trata la democracia. Yo me imagino, yo estaba muy joven en esa época, me imagino que pensar en Antonio Navarro en la Asamblea Nacional Constituyente era una novedad porque hacía un año, 2 años, había regresado a la vida civil. Pues ya hoy los colombianos nos acostumbramos a ver a Navarro en la Constituyente, de ministro, de alcalde, de gobernador, de candidato presidencial, ahora nuevamente de senador, pues que ya hace parte del paisaje político. Y más o menos lo mismo ocurre con el señor Gustavo Petro. Es parte de eso, de que la sociedad colombiana entienda que aquí cabemos todos independientemente de que pensemos distinto. Es que de eso se trata la democracia, que no tengamos que excluirnos por pensar distinto. Todos podemos caber. Y este Congreso va a ser muy plural. A mí me parece que este Congreso que empieza el 20 de julio va a ser el más plural de la historia de Colombia. Usted que estaba trabajando en este Congreso que termina, ¿qué es lo que pasa en el Senado? Porque fíjese que la Cámara aprobó perfectamente un código de procedimiento que además trabajaron muchísimo todos los grupos, todos los movimientos políticos, incluido obviamente el Centro Democrático. Fue un trabajo conjunto interesante políticamente. Pero salió de la Cámara bien, después de un debate muy amplio, muy interesante, pero llegó al Senado, de ahí entró en otra dinámica. ¿Usted qué vio de diferencia en el Senado? Que estaba, obviamente, Álvaro Uribe, me imagino. ¿Cuál fue su relación con Álvaro Uribe durante todos estos días? Mi relación con él fue cordial, yo nunca tuve ningún altercado con él, pero Álvaro Uribe estaba impedido, él se declaró impedido para el proyecto de la JEP, luego no participó nunca de los debates. Pero lo que ocurrió en el Senado es que en el Senado el Centro Democrático tiene más senadores, digamos, tiene 20 senadores de un Senado conformado hoy por 99. En la Cámara tienen 20 representantes, pero de una Cámara conformada por 166 representantes. Luego la capacidad del Centro Democrático para incidir en la Cámara es mucho menor que la que tienen sus senadores. Y ellos propusieron aplazar, presentaron proposiciones, pero la incidencia en Senado de ese partido político es mayor. O sea, no pasó mayor cosa distinta a la que tenía que pasar, pues no hubo una... es el juego hay veces que hay una cosa distinta en la Cámara, bueno, de este Congreso, ya el nuevo Congreso será distinto, pero en este Congreso a usted le tocó, o sea, la diferencia de ver uno a Álvaro Uribe en ese Senado no es una diferencia que usted... Sí, claro, sin duda, sí, pues digamos... Ahí hay una jefatura política de una bancada muy cohesionada, en fin, eso juega un rol... Influye, sin duda, sin duda. Pero a mí lo que pasa es que me tocó el último año y a diferencia de mis antecesores, yo no conté con las mayorías holgadas con las que ellos sí contaron. Sí. Ellos hacían aprobar todo muy rápidamente porque tenían unas mayorías muy holgadas. Cuando yo llegué, el primero que se hizo a un lado fue Cambio Radical. El Partido Conservador empezó a fracturarse. Desde el año pasado, finales del año pasado, ya había senadores conservadores que no estaban votando con las iniciativas del gobierno, que ya se habían distanciado. Y pues este año sin ni hablar. Entonces me tocó muy duro, me tocó una realidad política adversa muy compleja. Sí, y ya como nos queda muy poco tiempo, hoy Colombia está muy triste por lo que pasó en el partido con Estamos muy tristes. Inglaterra. ¿Usted le gusta el fútbol, me imagino? Mucho. ¿Sí? ¿Qué pasó con Colombia? A ver, hágame una... Le cuento que yo no fui capaz de ver los penaltis. No, ¿por qué? No lo logré, o sea, estaba muy nervioso. nervioso. ¿El de Vaca no lo vio? No vi ninguno. Yo, en el momento en que se acabó el alargue,
me retiré del salón en donde estábamos viendo el partido con un grupo de compañeros de trabajo y con mi hijo. Les dije, no, yo no soy capaz, no me sentí, el corazón no me daba. Y desde afuera oía los gritos y pude identificar que nos había ido mal. Pero no, me parece que era o sea, yo tenía como una espina clavada en el corazón porque había visto lo que escribían los analistas deportivos ingleses y asumían que este era un partido de trámite, o sea, esto ya lo ganamos, ya estaban comprando pasajes para la ciudad en donde jugarían el siguiente partido. Entonces, que Colombia se las haya hecho pasar tan duras. No, y vio la portada del periódico The Sun, que salía Kane diciendo Go Kane, como jugando con el cocaine. Fueron incluso displicentes también frente a la manera como nos ven los colombianos, uniéndonos al tema de la droga. Pero esa portada fue previa al partido. Sí, fue previa al partido. ¿No la conoció? No la vi, caramba, pero sí vi en televisión muchos comentaristas ingleses asumiendo que este era un partido de trámite, que sí, que habían algunos jugadores buenos, pero tampoco era como para poner en riesgo la clasificación de los ingleses. Y creo que a Colombia le hizo muchísima falta James Rodríguez. O sea, eso es un asunto que no se puede desconocer, o sea, se sintió. Creo que si James hubiese estado en el partido habríamos ganado. Y imposible no hacer ese paralelo con la política. A usted le tocó el peor momento, digamos, de la oposición más dura y más férrea a un gobierno. ¿Usted qué diría de esa experiencia, de tener a una oposición muy unida, muy coherente, todos los días en el Congreso, un Congreso que a usted le tocó lidiar? Pues fue una experiencia muy interesante, enriquecedora, porque creo que en la historia de Colombia ningún gobierno ha tenido que enfrentar una oposición como la que hemos tenido que enfrentar. Una oposición dura, muy organizada, muy sistemática en su mensaje, que es un mensaje que uno a veces dice, pero ¿cómo la gente va a creerse eso? Pero a punta de repetirlo pareciera que la gente lo creyera. Eso de que el presidente Santos iba a entregar a Colombia al castrochavismo, que le estábamos entregando el país a las FARC. Yo siempre a la gente le decía, bueno, las FARC van a sacar unos votos, pero no van a tener nunca los votos como para tener unas mayorías en el Congreso. Y la realidad demostró que teníamos razón, la realidad demostró que los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta estaban en oposición al gobierno, que esto no se parece en nada, en absolutamente nada al castrochavismo, pero lo repitieron tanto que lograron calar ese mensaje en muchos sectores de la población colombiana. Y en cuanto a la implementación, que según el concepto de muchas personas es una deuda que deja este gobierno en la implementación de los acuerdos, no tanto en lo que se pasó o no se pasó en el Congreso, que era su labor, sino también la implementación de muchos de los acuerdos que quedaron todavía como en... Y faltan cosas, pero hemos avanzado mucho. Sí, pero es cierto, pero ¿en qué diría usted que hay un problema gordo, difícil de manejo para el próximo gobierno? A mí me preguntaron los integrantes del equipo de Empalme que fueron al Ministerio del Interior cuál, a mi modo de ver, era el desafío más grande que tenía que enfrentar el próximo gobierno en lo que a mí concierne, en la cartera de Interior y en los temas de paz. Y yo no dudé en decirles el fenómeno de asesinato de líderes sociales. Ese es un fenómeno muy complejo que hay que atender con prontitud y que hay que ser muy audaz y yo diría muy innovador en materia de política pública para proteger a los líderes sociales y para evitar que siga ocurriendo lo que está ocurriendo. Nosotros dejamos algo muy importante, yo les hice mucho énfasis, que es un decreto que crea un modelo de protección colectiva. Esos planes de protección colectiva los pueden construir las mismas comunidades con la participación de sus autoridades locales y del gobierno nacional, porque claramente este es un problema que está focalizado, no es un problema de todo el país, es un problema que está focalizado en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, norte de Santander, la zona del Catatumbo, el Bajo Atrato, y es donde hay coca también, ¿no? Es donde hay coca, es donde hay minería ilegal. Básicamente, luego hay que concentrarse en esas zonas y este modelo de protección colectiva hay que ponerlo a funcionar. Estamos haciendo 4 planes pilotos en convenio con la Misión de Verificación de Naciones Unidas. Uno en Tumaco, otro en Guapi, otro en San José de Uré y otro en el Tarra, en norte de Santander.
y la idea nuestra es poderle entregar esos 4 planes pilotos al nuevo gobierno para que les sirva de marco de referencia de lo que a nuestro modo de ver debería hacerse para proteger a los líderes sociales. El ministro de Defensa en un momento dado salió a decir el doctor Villegas que en su mayoría estaban siendo asesinados por líos de faldas. ¿Usted cuál diría que es realmente la causa más protuberante de asesinato de líderes sociales en este momento? Yo creo que la oposición que muchos líderes sociales le han hecho a la minería ilegal, el trabajo de muchos líderes sociales en favor de la sustitución de cultivos de uso ilícito, y en algunas zonas del país el liderazgo social en favor de la restitución de tierras, sobre todo en el Urabá. Sobre todo en el Urabá, que es eso es cierto. Bueno, se nos acabó el tiempo, ministro. Espero, entonces usted dice que se va a volver comentarista, ¿de verdad? ¿Qué va a hacer después? Espero Cuénteme. que usted me invite aquí. No, pero obviamente está muy invitado aquí para que nos cuente qué está pasando, que nos dé instrucciones sobre cómo es que funcionan todas estas cosas que dice usted, que dejaron en marcha y que todavía están en veremos, muchas de ellas. Sí, creo. Hay muchas cosas. Yo creo que hemos avanzado mucho. El presidente Felipe González decía que este es el único acuerdo en el mundo en que la mayor parte del acuerdo tiene que ver con reformas para el conjunto de la sociedad y no con reincorporación. Por eso es un acuerdo tan difícil de poder implementar en su totalidad. Pero hemos avanzado mucho. Yo creo que el avance es muy importante y el Instituto Kroc, que es la entidad que hace la evaluación de la implementación, así lo ha reconocido. Sí, él ha dicho que el vaso está medio lleno y no medio vacío. Así es. Pero de todas formas, sí hay muchas críticas en cuanto a la implementación de aspectos como, por ejemplo, todos los proyectos productivos, todos los desarrollos que se estaban haciendo a través de los PEDETs, de las OMACs, que ese no es un tema suyo, no es de su cartera propiamente dicha. Pero le agradezco, ministro. No, con gusto. Usted se va allá, viene un nuevo gobierno, espero que se empalme esté bien aceitado, como dicen en todos los asuntos, que se dé de la mejor manera por el bien del país. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y a ustedes los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.